Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga en este nuevo domingo, que Él nos ayude, como siempre le pedimos, le agradecemos por estar aquí, reunidos cada domingo, ¿no? Bueno, hoy voy a tener un tema que es sobre los diezmos, porque para los que no estuvieron y para los que nos escuchan por internet, decirles antes primero que tenemos el canal de YouTube que es Pueblo Santo 1977. Ahí pueden entrar en ese canal con ese nombre que les doy, Pueblo Santo 1977, y ahí están todas las prédicas que se graban aquí. Y hay muchas. Y sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando. Así que me pareció bien el tema de hoy, que son los diezmos, a ver si tenemos la obligación de dar diezmos o no. Y traje este tema en el día de hoy porque la semana pasada cuando nos íbamos, se acercaron unas hermanas aquí, creyentes en el Señor, pero que tienen otra doctrina, ¿no? Entonces, como hablaron de los diezmos y todo eso, me preparé el tema porque dijeron que iban a venir hoy. Hasta ahora no han llegado, pero ya me había preparado el tema. Así que también, como son grabadas las prédicas, las pueden escuchar también todos, ¿no? Y bueno, y sacarnos las dudas. Hay mucha gente que tiene dudas si el diezmo es obligación. Hay pastores que imponen el diezmo porque en la Biblia dice que hay que dar el diezmo. Entonces hay pastores, hay pastoras y hay muchos predicadores que piden el diezmo. Lo piden porque está escrito y lo piden sin vergüenza, o sea, sin vergüenza en pedir. Así que me pareció bien, ya que nos pasó esto la semana pasada, y bueno, ir a la Escritura primeramente. No hablando antes de un repaso en la Escritura. Y ordenarnos un poco. ¿De dónde viene el diezmo? O sea, ¿cuál es el principio de los diezmos? Nosotros sabemos, y todo aquel que predica la palabra de Dios sabe, que Dios eligió a un pueblo hebreo, pero primeramente eligió a Abraham, y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Después Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y a Jacob le nacieron 12 hijos. Esos 12 hijos representan las 12 tribus de Israel. Muchos lo saben a esto. Y Dios le dio la ley a Moisés y le dio la ley a estas tribus. Entonces, uno de los hijos de Israel, uno de los hijos de Jacob, era Leví, y de ahí los levíticos. Eran 12 hermanos, 12 tribus, y las 11 tribus restantes de esos hermanos, Dios le dijo o le impuso un diezmo a los levíticos. Un diezmo. Lo puso Él por mandamiento, para que los 11 hermanos, que son las 11 tribus de Israel, trabajen, y este hermano, este Leví, que son los levíticos, se encargaran solo de hacerlas cumplir la ley, cumplir los mandamientos, cumplir el sacerdocio, cumplir lo que era los mandamientos de Dios, que eran por la ley, perdonar los pecados a través del animal, todo eso. Esa tribu no salía a trabajar como las otras 11 tribus. No salía a trabajar. El trabajo de esa tribu era el que Dios le había determinado. Los levíticos todos eran para ordenar,
y para predicar, para llevar la ley adelante a sus hermanos. Así que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos. 11 hijos trabajaban para un hermano, que eran los levíticos. Esas 11 tribus, obviamente, que fueron multiplicadas en gente, ¿no? Y de ahí que era un pueblo hebreo muy grande, muy grande. Entonces el Señor les impuso a los 11 hermanos, a las 11 tribus restantes, le dijo que tenía que dar un diezmo para que no le faltara a este hermano que no trabajaba fuera de las cosas de Dios, no trabajaba solo para la obra del Señor, o sea, para la casa del Señor trabajaban los levíticos. Entonces ellos tenían que vivir también. Entonces el mandamiento era para estos 11 hermanos, que son las 11 tribus de Israel. Con los levíticos eran las 12 tribus de Israel. Entonces para eso vamos a ver que muchos pastores predican este texto que yo ustedes que tengan la Biblia lo pueden leer. Como siempre nosotros damos el capítulo y el versículo. Es en Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 6. Ese es el fin de la ley, el fin del Antiguo Testamento. La página vendría a ser la 952. Que acá Dios se enoja porque no le dan los diezmos. Se enoja porque no le dan los diezmos, pero no se enoja con nosotros los gentiles. Él terminó con su venida, Jesucristo termina con un tiempo, termina con lo que era por la ley de Moisés y comienza un nuevo tiempo donde Él traslada lo que era por la ley, lo traslada a nuestro corazón, pero sin obligaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver el mandamiento que Dios le había puesto a las 11 tribus de Israel que estuvimos hablando. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Voy a aclarar este texto. Dice así: porque yo, Jehová, no me mudo. O sea, lo que Él habló, lo que Él determinó, no lo va a variar. Porque si lo fuese a variar, serían consumidos. Por eso dice: porque yo, Jehová, no me mudo. Y así vosotros, hijos de Jacob. Los hijos de Jacob son estas 12 hijos que tuvo, las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan el orden? Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Esas 12 hijos representan las 12 tribus de Israel. Ahora dice: porque yo, Jehová, no me mudo. O sea, no me mudo de lo que Él dice, de lo que Él determinó. Él no se muda. Su palabra la ejecuta y no varía, no tiene variación. Él no se muda. Y así vosotros, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque si Él mudaría lo que Él determinó, los hubiera consumido por la desobediencia que tenían, porque habían desobedecido en un grado muy alto. Acá estamos en el final. Malaquías es el final, o sea, el último, vamos a decir, profeta del Antiguo Testamento. Después comienza el Nuevo Testamento ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero así decía el profeta Malaquías de parte de Dios. En el 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. O sea que desde el día que Dios le dio la ley a los padres de ellos, que eran los hebreos,
se habían apartado, pero no todos. Hubieron muchos que se mantuvieron firmes, pero cierta parte se había apartado, ¿no? Es como ahora, muchos creen en el Señor, pero creen a su manera. Estos también tenían la ley dada por Moisés, tenían los mandamientos, pero muchos no lo cumplían. Muchos no cumplían la ley, ni los mandamientos. Entonces dice así: de los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? Bueno, ellos como que le decían a Dios, excusaban a Dios: ¿en qué hemos de tornar? ¿Qué es tornar? Yo me estuve buscando en el diccionario la palabra tornar para aclarar. La palabra tornar en el diccionario es devolver algo a quien lo poseía. Devolver algo a quien lo poseía es tornar. O sea que si la ley era de Dios directamente, ellos tenían que tornar a esos mandamientos que eran por la ley. Porque la ley no la puso hombre, sino la puso Dios. Entonces ellos tenían que... Por eso el Señor les dice: tornaos a mí. A ver, en el 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, dice, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? Tornar es devolver algo a quien lo poseía. También es volver a poner algo en su lugar habitual. Volver a poner algo en su lugar habitual. El Señor les estaba reclamando, que ahora vamos a ver, le estaba reclamando lo que Él había dispuesto, que era el diezmo. Tenían ellos que darlo, porque era un mandamiento del Señor. Por eso dice: tornar es devolver algo a quien lo poseía. Dios lo poseía. Los levíticos lo poseían por el mandamiento directo de Dios. También es volver a poner algo en su lugar habitual. Volver a poner algo en su lugar habitual. Y él ahora vamos a ver que que va a hablar de los diezmos. Había que poner esos diezmos en el lugar habitual, en el lugar donde él lo había mandado, que tenía que darlo. Entonces dice: mas dijisteis: ¿en qué hemos de tornar? Y Dios le dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Sabiendo que Dios sabe todo el intento del hombre, el intento del corazón, Él lo sabe. ¿Puede robarle el hombre a Dios? Por eso dice: ¿robará el hombre a Dios? Y Él dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias, dice el Señor, Jehová. Repito el texto. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Hace la pregunta. Es imposible. Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, a las 11 tribus restantes. Dice: y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda es, todo el pueblo hebreo se había apartado de lo que eran los mandamientos. Entonces dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Son las palabras del Señor. Él sabía que le habían robado porque no estaban dando lo que era por mandamiento, que eran los diezmos y que eran las primicias.
para los levíticos, para la tribu que él tomó, los levíticos. Ahora dice en el 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El mandamiento era que ellos tenían que diezmar a los levíticos, pero como los levíticos los había puesto Dios, era como si a él le faltara el alimento, al mismo Dios. Porque él había dado ese mandamiento. Por eso él dice, ¿robará el hombre a Dios? Él había dado el mandamiento y ellos lo habían desobedecido. Por eso faltaba el alimento a los levíticos, les faltaba. Entonces en el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Estuvimos hablando que el alfolí es un lugar seguro. Es un lugar donde está cuidado todo. ¿Y quién pertenece a ese lugar? Es el mismo Dios, porque a los levíticos lo puso directamente Dios. Y el mandamiento lo dio Dios para que no falte el alimento en la casa. Entonces dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La casa de él era la casa de los levíticos, donde ahí se perdonaban los pecados, donde ahí se hacían se tenía que traer los diezmos y se tenía que traer las primicias por mandamiento de Dios. Esa era la casa de Dios. No eran las otras 11 tribus que él había elegido, no. La que él había elegido eran los levíticos. Y ahí era el mandamiento que tenían que dar ese diezmo a los levíticos, que figuradamente también era la casa de Dios, porque él la había tomado, él se había dispuesto que así sea. Entonces dice que traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Porque no vamos a pensar que se trata de la casa misma de Dios, donde Dios no necesita nada del hombre. Bueno, era la casa de los levíticos. Ahí faltó el alimento. Entonces dice, y probadme, dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme, dice, o sea que faltó el alimento en la casa, pero dice, probadme, vuelvan a poner el diezmo, vuelvan a poner lo que corresponde y el Señor iba a bendecir la tierra, iba a bendecir el fruto, iba a abrir las ventanas de los cielos para que caiga el agua y fortalezca todo lo que era el campo y todos los animales y las verduras y todo. Dice, repito el 10, traed todos los diezmos al alfolí, o sea, los levíticos nuevamente, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esto se lo dijo el Señor, porque ellos se habían apartado, ellos habían desobedecido al mandamiento. Faltó el alimento en la casa de Dios, figuradamente, pero faltó el alimento, eso se representaba en los levíticos, que ya no tenían los diezmos de los demás hermanos, y faltó el alimento en la casa de Dios, porque el que puso a los levíticos fue el mismo Dios. Y el mismo Dios le daba la oportunidad de decir, traedme nuevamente los diezmos a mi alfolí, no a cualquier lugar, a los levíticos, que era algo que Dios había puesto. A ver, dice, si probadme, dice el Señor ahora en esto, y Él se comprometía a ayudarlos y a que nada les faltara. Pero en ese momento faltó el alimento, y de ahí que muchos pastores agarran este texto y ponen la obligación en el hermano, la hermana,
y le dicen que den el diezmo. Pero esto fue un mandamiento para el pueblo hebreo, para estas 12 tribus de Israel, donde parte de 12 hermanos y de ahí son todos los hebreos. Por eso a Jacob también le cambia el nombre Dios y le pone Israel, que es el conjunto de las 12 tribus. Le pone Israel al mismo Jacob. Entonces, de ahí es que se agarran, vamos a decir, este texto para poner la obligación a la persona y dé el diezmo. Pero el Señor, una vez que vino, Jesús, que es el Maestro, que es el que tenía que venir y tenía que terminar este tiempo que era por la ley, Él traslada, una vez que Él muere y resucita, traslada lo que era de la ley a nuestro corazón. Pero ya no lo traslada con las obligaciones que tenían los hebreos, sino que nos llamó a una libertad y a una conciencia de corazón, sin obligación. Y ahora vamos a ver en otros textos cómo el Señor, después que Él muere y termina este tiempo que era por la ley, lo da por terminado y comienza un tiempo donde ellos, que eran los hebreos, que era la casa de Israel, Jacob, las 12 tribus, comienza que ellos tenían al Dios Jehová como absoluto. Bueno, comienza una transformación a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde tanto los hebreos como los gentiles se había manifestado el mismo Dios. Entonces ya éramos hermanos, ya no había más diferencia, o no tendría que haber más diferencia entre hebreos y gentiles. El Señor había enclavado en la muerte de Él, ¿no?, en la cruz, todas las enemistades que habían, todos los pleitos, todas las contiendas, y Él murió por todo eso para darnos una libertad que pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir ahora, a los hechos. Ahora ya es para los gentiles y también para los hebreos, ¿no? Pero hablando del mismo tema de los diezmos, ¿no? A ver si nos corresponde algo a nosotros o no. Vamos a leer el capítulo 15 de los Hechos. La página 151. Y podemos leer el versículo 5. Pero acá, en este tiempo de los Hechos, donde ya Jesús había muerto, había resucitado, se había manifestado, el Espíritu Santo ya se había manifestado con los apóstoles, fue un tiempo de muy difícil, porque los hebreos tenían que aceptar a los gentiles, que fue cosa muy difícil, porque los hebreos querían que los gentiles también cumplieran ciertos mandamientos que eran por la ley, ¿no? Entonces querían que sean como que sigan perteneciendo a la ley y no como siendo libres, como el Señor había muerto por todos, no, ya no más por la ley, sino por la gracia. Entonces fue un tiempo muy difícil, porque los hebreos tenían que aceptar a los gentiles, que eso fue un proceso muy difícil. Pero acá en este proceso, en el capítulo 15, versículo 5, claramente dice: mas alguno de la secta de los fariseos que habían creído en la resurrección de Cristo, que habían creído en que Jesús era el Hijo de Dios y todo eso, bueno, dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo:
que es menester, dice, que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos querían, algunos judíos querían que los gentiles cumplieran la ley de Moisés. Y cumplir la ley de Moisés significaba también entrar en los diezmos, entrar en toda la obligación que tenían por Dios de acuerdo a la ley. Pero Dios había dado ese tiempo por terminado. Pero algunos inquietaban a los gentiles y querían le querían poner peso. Entonces querían como obligarlos a que también cumplieran la ley, que Jesús había terminado con esa ley. Por eso les decía, fue un tiempo muy difícil, que ellos tenían que aceptar a los gentiles, porque el mismo Espíritu Santo que se había manifestado con los hebreos, con ellos, también se había manifestado con los gentiles. Entonces era muy difícil ese momento, ese tiempo de aceptar algo porque ellos se creían absolutos. Entonces ellos, una vez que si nos aceptaban a los gentiles, querían mandarlos a que cumplieran la ley. Entonces ahí hubo un gran alboroto, una gran contienda. Entonces ustedes lo pueden leer en su casa, el capítulo 15. Yo nomás voy a agarrar algunos textos para comprobar o ver en el tema en que estamos hoy. Entonces ahí se hizo una carta que se llama la Carta Apostólica, donde el Espíritu Santo habló por boca de Bernabé y determinaron 4 mandamientos para los gentiles. 4 mandamientos, que ahora lo vamos a ver. Damos vuelta a la página. Vieron que algunos querían que cumplieran toda la ley. Ahí el Espíritu Santo se manifestó con Bernabé y con los apóstoles y determinaron no ponerles carga a los gentiles, no ponerle peso, sino dar 4 mandamientos. Entonces vamos a ir a... Bueno, podemos leer en el mismo capítulo 15, el versículo 28. Porque les dije que el Espíritu Santo se manifestó con los discípulos y Bernabé habló y se determinaron 4 cosas para los gentiles. Entonces dice, el apóstol dice, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea que el Espíritu Santo habló, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que eran los apóstoles. Hablando Bernabé, ¿no? Dice, no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, a los gentiles, para que los hebreos nos aceptaran. Entonces, dice en el 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasarlo bien. Esto se notificó a todos los gentiles. O sea que acá no entra diezmo, no entra un mandamiento de diezmar, no entra un mandamiento de que nosotros, alguien nos tiene que imponer un diezmo al cual ni el Espíritu Santo ni los apóstoles lo determinaron. ¿Se entiende? O sea que para nosotros los gentiles, unos querían que nosotros cumpliéramos la ley, como fue el caso de los fariseos que creyeron, se convirtieron al Señor, pero querían que los gentiles cumplieran la ley. Al cumplir la ley, claro, estaba obligado a diezmar, pero no hicieron caso a eso. El Espíritu Santo se manifestó y ordenó estas 4 cosas, estos 4 mandamientos que son muy importantes, que son para nosotros los gentiles.
acá no habla de diezmo. Esto partiendo de un punto, ¿no? Porque acá en los hechos son los hechos de los apóstoles y son las determinaciones de Dios para nosotros. El Señor murió tanto por ellos como por nosotros, pero no nos puso mandamientos que eran por la ley. La ley quedó caduca, quedó terminada. Y de ahí que Él muere como sumo pontífice, y de ahí Él muere para que tanto los gentiles como los hebreos seamos hermanos. Se presentó como un solo Dios para todos, pero no nos puso un mandamiento que nosotros tengamos que diezmar. Y eso es lo que hay que saber, para que nadie nos diga que nosotros tenemos que diezmar, porque no está escrito que al gentil o al hebreo que ha creído en el Evangelio, que ha creído en el Mesías, que ha creído en Jesucristo, se le imponga nada. Porque el Espíritu Santo habló y ordenó que no se inquiete a los gentiles metiéndole cargas pesadas. 4 cositas nomás, y también nos dejó, sí, un corazón abierto, no por mandamiento de hombre. Porque ahora vamos a ver un caso, porque estuve tratando de aclarar un poco este tema, porque hay un caso donde los gentiles hacen una colecta para los hebreos, que no está mal, pero no de obligación y no de diezmo, sino de sentimiento. Entonces, para eso vamos a ir a, dicho esto, que está la determinación del Espíritu Santo, la determinación de los apóstoles, que acá no hay un mandamiento del diezmo, aclarado esto, vamos a ir a una colecta que se hizo con los gentiles, el apóstol Pablo, para los hebreos. Entonces vamos a ir al capítulo 15 de los Romanos. El versículo 25, es la página 184. Esto me pareció bien también destacar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que no tiene contradicción, no tiene confusión. Lo que ponen confusiones y ponen pesos en los hermanos, en las hermanas, son los hombres. El Evangelio del Señor no tiene peso para las almas, todo lo contrario. Entonces, acá vamos a ver un caso que pasó. En la página 184, el capítulo 15 de los Romanos y el versículo 25. Este es el apóstol San Pablo hablándole a los romanos. Que los romanos eran gentiles, están en Europa, no son de la tierra hebrea. Están en Roma, son los romanos, es Europa. Por eso antes de este texto, en el 24, el apóstol Pablo también decide ir a España. El Señor lo mandó a Roma, pero también, si ustedes ven, ahora no lo voy a leer yo, pero también se dirige a España, que también es Europa, donde están todos los gentiles. Entonces dice en el 25, le dice a los romanos, ¿no? Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. El apóstol Pablo estaba en Europa, en Roma, pero iba a ministrar a los santos en Jerusalén. Estos santos no son hombres así nomás que predican, sino que son los elegidos del Señor, son los santos, como los apóstoles, santos apóstoles. Entonces dice que él partía de Jerusalén a ministrar a los santos.
porque Macedonia, dice, y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya pertenece a Roma, pertenece a Europa, son gentiles. Los gentiles se habían convertido, habían entendido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la predicación del apóstol San Pablo. Entonces ellos hicieron una colecta y el apóstol la llevaba a Jerusalén porque les nació de corazón, porque los apóstoles, los santos, se ve que en ese momento la estaban pasando mal. Entonces el apóstol dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Fíjense, si ustedes se ponen a pensar, hoy vemos a los predicadores que no están pobres, que están todos ricos, que no tienen necesidad de nada, que tienen los lujos inimaginables, por decir de alguna manera. Y vemos acá en la Escritura que los gentiles le hicieron de corazón una colecta para los santos que estaban en Jerusalén. Que estos santos, a su vez, cumplían el mandamiento del Señor como sus discípulos, que les mandó a no tomar nada para sí, no a tomar oro, ni plata, ni cobre, solamente la comida. Estos santos cumplían la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera. Ellos no atesoraban para sí, sino que predicaban para la vida del alma. Predicaban para la vida del alma y estaban pobres. Estos santos en Jerusalén. Y Macedonia y Acaya, que era otro lugar, otro continente, otro lugar, Europa era, pero eran gentiles, hicieron eso para los santos de Jerusalén y Pablo tenía que llevar eso para allá. Entonces agrega el apóstol acá, diciendo, porque les pareció bueno y son deudores de ellos, los gentiles, los de Macedonia y Acaya, los gentiles, dice, porque les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en lo carnal. O sea que estos santos predicaban también las cosas espirituales, predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como lo predicaba el apóstol Pablo, de la misma manera. Entonces está bien, dice, le pareció bien al apóstol que ya que ellos predicaban las cosas espirituales, ayudaran también esto en lo carnal, que era lo necesario. Y de ahí hicieron la colecta porque estos santos que trabajaban por Jesucristo en el Evangelio, le faltaba. Entonces le pareció bien al apóstol. Y así tiene que ser, estaba bien. Y sin obligación. Entonces dice, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en lo carnal, ¿no? Está claro eso. Porque la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo trajo del cielo y le fue enseñado a sus apóstoles, a sus discípulos. Y ellos de ahí llevaron la palabra. Y después se le manifestó al apóstol Pablo y de ahí llevó la palabra a todos los gentiles. El apóstol Pablo. Bueno, así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto que es la colecta, pasaré por vosotros a España. Y ahí
es que le digo que estaban en Europa, estaban con los gentiles, pero acá no vemos una imposición de diezmar. No la encontramos en el Nuevo Testamento, algo que el pastor o el sacerdote o la llamada pastora tenga que predicar un diezmo. Porque ahora no solamente está el diezmo que le piden a las personas, sino también que está, como siempre lo decimos, ¿no? Le ponen precio a las oraciones. Si a un empresario le va mal, hay bueno, vamos a orar, pero vale tanto. La oración para empresario, la oración para un problema de salud. ¿Cuánto gastan en un médico o un profesional? ¿Cuánto les sale un privado? Prefieren mucha gente recurrir a estos pastores que dicen que lo van a curar y les mienten y le ponen precio a esa sanidad, a esa curación. Oran pero con un precio. Yo voy a orar y Dios te va a curar, pero vale tanto. Eso lo sabemos. Y imponen cosas que no están escritas, como el diezmo. Le ponen carga a las personas y no están escritas. Para lo que están escritos, sí, que no tomar nada de nadie, es para ellos que predican, como los discípulos. Sirvieron al Señor y ellos no tomaron nada de sí para ellos. Y de ahí que estaban haciendo una colecta los gentiles para los hermanos hebreos. Porque el Dios ya era el Dios de todos. Y el Espíritu Santo era el mismo de ellos como el nuestro. Entonces era algo lindo, algo ordenado, algo directo de Dios. Entonces acá vemos todo ese trabajo que sin condicionar a nadie, ellos de corazón lo dieron. Porque el Señor traslada a nuestro corazón. Si queremos ofrendar, podemos ofrendar. Si queremos, si lo sentimos, podemos ofrendar. Pero no es una obligación. La ofrenda sí pertenece, vamos a decir, al Evangelio, pero sin imponer. También nosotros debemos de saber a quién ofrendamos o a quién diezmamos, como dicen, como vengo leyendo. Ellos diezmaban, cuando fue por la ley, diezmaban a los levíticos, porque era un mandamiento de Dios. Y ellos tenían que cumplir ese mandamiento. Y en un principio no faltó el alimento, ellos hacían todo, pero después se fue degenerando y empezó a faltar el diezmo. Y ellos estaban pasando mal y estaban desobedeciendo a Dios. Entonces nosotros también tenemos que ver a quién le ofrendamos. Porque los pastores, los sacerdotes, han enseñado a la gente a diezmar y la han enseñado a ofrendar. Pero la gente tiene que saber a quién. Si bien ahora no nos corresponde el diezmo, porque lo venimos aclarando en la Escritura, no nos corresponde el diezmo, no, pero sí de repente una ofrenda de corazón, si nosotros queremos, si vemos que un hermano está pasando necesidad, como está acá escrito, que los gentiles hicieron una colecta para los apóstoles, para los santos que estaban pasándola mal, nosotros la podemos hacer también. Y es algo lindo y es algo bueno, sin obligación, sin mandamiento, sin obligación. Entonces nosotros debemos saber a quién le ofrendamos. Porque las 11 tribus le ofrendaban a los levíticos, le diezmaban y le ofrendaban a los levíticos porque era un mandamiento de Dios. Pero nosotros tenemos que ver también cuando Abraham diezmó. ¿A quién le diezmó? Abraham le diezmó a Melquisedec, a un sacerdote que era de lo alto, semejante al Hijo de Dios, sin principio de días ni fin de días. Abraham le diezmó a Melquisedec,
Era un profeta de lo alto, era sabido que era un profeta de lo alto. Porque por la gente haber creído en que tenía que diezmar, las iglesias se han multiplicado y han crecido y han hecho doctrinas de ellos y mandamientos de ellos y han enseñado a la gente a que tenga que diezmar y a que tenga que ofrendar y a que tenga que dar más de lo que puede. Y no es así. Por eso le digo a quienes nos están escuchando que se debe saber dónde, hay que saber dónde se ofrenda para nosotros en este tiempo. Ya no se diezma más, pero ¿dónde se ofrenda? Porque con la ofrenda también se hacen muchas divisiones y el hombre, el pastor tiene un precio, gana un salario. Si tiene 50 personas, gana un salario, y si tiene 100 personas, gana otro salario, y si tiene 500 personas, gana otro salario. Porque están enseñados a adoctrinar y a imponer el diezmo. Y de ahí se mantienen ellos con grandes catedrales, con grandes iglesias, con grandes salones, y el hermano o la hermana cada vez está más pobre. Y eso no pertenece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá queda claro cómo es, a quién nosotros tenemos que ofrendar por mandamiento del Señor. ¿Le vamos a ofrendar a una iglesia que es una división más? ¿Que es una secta? No. Por eso nosotros tenemos, no que tengamos una prédica diferente, sino que predicamos lo que está escrito y con entendimiento. El Señor no pone obligaciones. Las obligaciones las han puesto los hombres. Acá, este lugar es una determinación de Dios, se llama Pueblo Santo. Algo que tenía que nacer directo del Señor. Un pueblo celoso de buenas obras. Y acá no se impone el diezmo, ni siquiera se impone la ofrenda. No hay necesidad. La persona, en cuanto entiende lo que es realmente el Evangelio y cumple con el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que es, el primero es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que si nosotros sí vemos que a un hermano le falta algo, pues lo vamos a asistir. O a una hermana le vamos a asistir. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es. No el que los hombres predican. Bueno, eso quería aclarar hoy, este tema que pienso que es importante porque, por todo lo que le vengo diciendo, porque ellos, los que predican, que son pastores, que son sacerdotes, ellos no tienen necesidad de que le hagan colecta a nadie, porque ellos se han enriquecido con los diezmos que le cobraban a las personas. Entonces ellos no tienen necesidad como los santos que están escritos acá, que cumplían el mandamiento del Señor. ¿O qué les dijo el Señor a los discípulos cuando los mandó a predicar? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Sino que no tomaran para sí ni plata, ni oro, ni cobre, ni nada. Y acá vemos que los que siguieron predicando, estos santos que estaban en Jerusalén, cumplían de la misma manera. Porque si no no había necesidad de que los gentiles le hicieran una colecta. Porque el apóstol ni siquiera habla de una ofrenda, habla de una colecta. Para los santos que se ve que estaban pasando necesidad. Y bueno, así que hermanos, traje este tema hoy para poner dar un poco más de luz a que nosotros, el Señor no nos puso ninguna obligación. Del Señor es todo. La plata, el oro, la tierra, la riqueza, todo. Él no necesita nada de nadie.
Y se nos ha puesto mandamientos como que son de parte de Dios y no lo son. Hubo un tiempo que sí, como el que habíamos hablado, el que pertenecía a la ley, que era por mandamiento de Dios y le pertenecía a Dios mismo, porque el mismo Dios dijo, me habéis robado. Pero no es que le hayan robado a él, sino que le robaron a los levíticos. Dejaron de diezmar, que era el mandamiento de él, y faltó. Eso fue un tiempo que ya terminó. Ahora nosotros no tenemos ninguna necesidad o ninguna obligación de diezmar. Acá nosotros la prédica es de acuerdo al Evangelio y no tenemos obligación ni obligamos a nadie a que diezme, ni a que ofrende, ni nada. Acá es como dice la Escritura. Por eso Pueblo Santo es diferente. No tiene obligaciones con los hombres, solamente con el Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude y será hasta el próximo domingo si Él lo permite.